Yo vengo a hablaros brevemente de un privilegio. Y el privilegio es la posibilidad de ayudar a los científicos a quizá culminar su tarea y a ponerlo a disposición de la sociedad y de la economía. Como dice la presentación, la transferencia sería ese eslabón. A diferencia de la difusión, la transferencia consigue que alguien se beneficie del avance científico, saque un partido concreto, ¿no? Entonces, primero quería explicar unos datos breves de transferencia. Primero, en actividad universitaria, solamente en universidades tenemos, según datos de la encuesta Redotri del 2015, hemos hecho 380 millones de euros en contratos con empresas, con el sector privado, en asistencia de I+D. Tenemos 20.000 investigadores. Dentro del grupo de docentes universitarios, que son 110.000 aproximadamente, hay 20.000 que trabajan en transferencia y consiguen culminar sus proyectos de investigación. Se crean en cada año unas 180 empresas de base tecnológica. Esta capacidad, unida a la que ofrecen los hospitales y unida a la que ofrece el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los parques tecnológicos, pues es, en primer lugar, nuestra gran presencia, nuestra gran capacidad. Desde el punto de vista de la ausencia, ¿dónde estamos? Pues estamos en que el sector privado en España gasta aproximadamente la mitad que el sector privado de otros países similares, equivalentes. Esta es la primera debilidad. En el mundo de las pymes, en España, solo el 15% se pueden considerar pymes innovadoras. En Italia ese porcentaje es del 35%, en Alemania del 38%, en Suiza del 45%. Bueno, ahí vamos teniendo. Nuestras grandes empresas son poco industriales. Son ingenierías financieras, operadoras, que no están asimilando un volumen técnico y científico de consideración. La debilidad, por tanto, sería nuestra economía tiene poca industria y poca empresa innovadora. Las que hay son extraordinarias y hay que apoyarlas, pero tenemos poca demanda para nuestra oferta científica. Con esto volveré a utilizarlo al final de mi transparencia. La transferencia culmina la investigación, como os decía, y si antes hablábamos que en algún momento Sánchez Rondo decía que el científico puede estar bien en su torre de marfil, pues diríamos que al menos debe ser una torre de marfil con ventanas y con puertas para conseguir esa conexión con la sociedad, con la economía. El otro día en la UNED, yo trabajo en la UNED, como sabéis, estábamos lanzando un proyecto de crowdfunding para transformar una investigación de psicología en una app que fuera útil en concreto para las mujeres en el momento del embarazo. Y alguien me decía, bueno, ¿cómo es que la UNED no tiene dinero para esto? ¿Cómo es que tenemos que recurrir a una campaña de crowdfunding? Y la respuesta que hacíamos es, primero, no tenemos dinero. Tenemos poco dinero, los recursos son siempre escasos. Y segundo, y más fundamental, cuando el producto ya está madurándose, necesitamos que sea la sociedad la que diga si le gusta o no y la que determine cómo debe ser. En ese momento ya no puede ser un grupo de expertos el que decida si vamos a dar dinero o no, sino que tiene que ser el propio usuario, el propio empresa, la que nos diga cómo tiene que ser el producto. Y por tanto, la transferencia económica que viene asociada a esa colaboración, pues es el mejor indicador del valor económico de la investigación. Y además ayuda a terminar de perfilarla, ayuda a afinar, a terminar el trabajo y demostrar que es útil. El tema central de la transferencia es esa aportación de utilidades del científico a cambio de una serie de recursos y de reconocimiento. Recursos de compensación personal y también para seguir investigando.
que es lo que nos interesa. Entonces, hay dos maneras alternativas de enfocar esta petición de recursos. Una estaría basada en el reconocimiento y otra estaría basada en el interés. El reconocimiento sería aquel investigador, por decirlo así, un poco sacerdote, que nos decía José Manuel Sánchez Ron, convencido de la utilidad de su trabajo o de la interés del trabajo. Bien, tengo que hacer una crítica a veces a los científicos, la debilidad del argumento con el cual se reclaman a veces fondos. ¿Cómo no van a ayudar a la ciencia? La ciencia es fundamental para la sociedad. Aparte de este titular, desarrollamos pocos elementos de detalle para movilizar a la sociedad, para movilizar a los políticos y reclamar más dinero, que por otra parte es absolutamente legítimo. Podríamos completar esa reclamación con la reclamación del interés, para, en definitiva, captar recursos para la ciencia. Y aquí podríamos recurrir a Adam Smith, ¿no?, que en el libro La riqueza de las naciones nos decía aquello de: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Entonces, necesitamos reforzar nuestra capacidad de interesar a la sociedad para que nos provea de sus recursos. Estaríamos hablando de un modelo económico de investigación. Algunos obstáculos reales e imaginarios a la hora de transferir y de conseguir resultados. Obstáculos reales: la citada dimensión empresarial escasa de nuestro país, la normativa a veces asfixiante, el control del gasto incalificable que sufrimos, las debilidades de los propios servicios de soporte nuestros y también una cierta fragmentación de entidades. Somos muchos y nos ponemos poco de acuerdo. Estos serían obstáculos reales. Los imaginarios, alguno hay también. Para empezar, un cierto rechazo de lo mercantil. Parece que si uno entra en comercialización, en transferencia, pierde puridad científica, valor objetivo. Bueno, probablemente no hay argumentos para demostrar que no es así. Existen también ciertas ideologías un poco activistas que proponen que el gasto público sea el único recurso. Bueno, el gasto público es imprescindible, pero déjeme complementarlo con gasto privado, como hacemos en todos los países occidentales. Incluso déjeme considerar que el gasto público para la sociedad no sea un gasto, sino que sea una inversión que pueda producir algún tipo de retorno. ¿Algún otro elemento imaginario? Una cierta preferencia por lo disruptivo. Parece que solo lo muy rompedor tiene mérito, ¿no? Hay cosas que son evoluciones, que es mejoras incrementales, que son perfectamente útiles en la empresa y en la sociedad y que ayudan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, y quizá también una cierta sobrevaloración de la I+D en sí misma, que si no está vinculada con la industria, pues se queda en la Torre de Marfil. Los países que tienen éxito en su gasto en I+D es porque a la vez tienen industria y se conectan. Y nosotros a veces en España nos olvidamos de la industria y nos centramos solo en el discurso maravilloso de la I+D. Bien, voy a ir terminando. ¿Cuál es el papel de los servicios de transferencia? Tenemos que tener un papel mucho más proactivo. En absoluto esperar que venga el científico y hacerles papeles. Esto no tiene sentido, esto no vale. Tenemos que ser mucho más con iniciativa, en un escenario de innovación abierta, en un escenario internacional. Ahí es donde hay que estar, ahí es donde necesitan los científicos, necesitáis que os ayudemos. Esta mañana la profesora Teresa Coque nos explicaba, nos ponía el mapa de su realidad en su disciplina y dentro de ese mapa aparecían los elementos de mercado. Y, por tanto, ese es el modelo que necesitamos, que un científico incorpore en su discurso también el mercado, de una manera natural, sin que eso considere un trastorno a su actividad. En el informe de la Fundación CID de este año pasado, recientemente presentado, Fran Morente hablaba de la necesidad de automatizar las dinámicas de intercambio entre empresa y universidad, entre empresa y ciencia. Claro que sí. No puede ser tan artesanal, no puede costarnos tanto hacer un papel. Tenemos que ser mucho más
automáticos. Por cierto, el gran noticia últimamente es la incorporación decidida del sector hospitalario al área de transferencia. Hay ahí una enorme fortaleza y que es bienvenida para todos. En este tema termino con una reflexión. ¿Cuál debe ser el perfil de un gestor de transferencia? Pues sería una mezcla entre agente de artistas, editor literario y asesor de inversiones. Si lo mezclamos, podría valer. Y ahora ya terminamos. Conclusiones. Certezas e incertidumbres. Certezas es que la ciencia española es cuestión del ministro de Asuntos Exteriores. Tenemos una demanda interna que atender, pero parte de nuestra capacidad tiene que ir fuera. Es un problema de exportar ciencia y de hacer ciencia aquí para el exterior. Y voy a terminar enseguida. ¿Qué incertidumbres tenemos? Citaría dos. La vinculación con la economía asiática. Colaboramos bien con Corea, colaboramos bien con Japón. Yo no sé bien cómo colaborar con China y me sigue dando miedo. Antes nos hablaba de China. Entonces ahí hay una incertidumbre, probablemente necesitamos cierta protección. Y ya termino. La otra incertidumbre sería entre las instituciones, entre las universidades, entre los hospitales, cómo cooperar y concentrar recursos, cómo unificar recursos y no ir cada uno por nuestra cuenta. Pues muchas gracias por vuestra atención.